Para sanar, lo único que tienes que hacer es recordar. Es decir, volver al corazón, ir hacia el centro. La sanación empieza por la introspección. Y la palabra recordar viene del latín re, que significa volver, y cordis, que significa corazón. Volver al corazón, ir hacia adentro, ir hacia la información primordial, donde se encuentra absolutamente todo, se encuentran absolutamente todas las respuestas. Entonces la sanación empieza por recordar, por hacer esta introspección en uno mismo, y ahí es cuando empiezas a entender, es decir, a darte cuenta de por qué estás padeciendo cualquier situación en tu vida. Y esta parte de recordar, de volver al corazón, es simplemente ir a esa información subconsciente o inconsciente. A mí me gusta llamarlo más como subconsciente. Accesas a ese subconsciente para entonces hacerlo consciente, ¿no? ¿Y qué es esa información subconsciente? Esa información subconsciente abarca todo el registro desde que saliste de la fuente, desde que tu espíritu estaba unido al todo, al gran espíritu, por así decirlo. Entonces tenemos la capacidad de ir hasta el fondo, hasta el centro, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, diríamos hasta lo profundo del hoyo del conejo. Pero si tú quieres resolver una situación de esta vida específicamente, de esta experiencia que estás teniendo en este momento, también puedes accesar a esa información con varias herramientas. Estamos desacostumbrados a no meditar, pero si estuviéramos acostumbrados a meditar, entraríamos de lleno a esa información, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues se han venido presentando varias herramientas con las que tú puedes ayudarte para hacer esa introspección, para hacer ese regreso al corazón, accesar más bien a esa información, a accesar a tu subconsciente. Y entonces en esta época pues ya tenemos muchas más herramientas. Yo creo que la más ancestral es la de meditar. Pero ahora han surgido otras herramientas, como por ejemplo el que tú vayas con alguien que pueda leerte tus registros akáshicos, es decir, que tú puedas darle permiso a esa persona que tiene esa capacidad de accesar a la información universal, de que te pueda explicar, de que te pueda comentar qué situaciones tienes que resolver, ¿no? ¿Por qué se dieron tales situaciones? ¿Para qué? ¿No? Esas son las dos preguntas básicas. Otra de las terapias que también se recomiendan mucho y que son muy buenas es la hipnosis, ¿no? La hipnosis regresiva. Esta hipnosis, obviamente la persona te ayuda a ti para que tú puedas entrar en una meditación, en un estado en el que esa persona te guíe
a ciertas situaciones de tu vida que hayas tenido algún problema, algún trauma, alguna emoción negativa, te lleva de manera guiada y entonces tú ahí ya obtienes la información, ¿no? Es simplemente eso. Y ese es el único fin, ¿no? O sea, hay que entender que para sanar debemos ir a esa información, a accesar, ¿no? Y ya cada quien se adaptará a cualquier herramienta que haya elegido, ¿no? Puede ser la meditación, puede ser registros akáshicos, puede ser una lectura del tarot, puede ser una constelación familiar, puede ser un estudio de tu árbol transgeneracional, puede ser la biodescodificación, puede ser la parapsicología, la hipnosis regresiva. Bueno, hay un fin de herramientas, pero el asunto, el propósito de todas estas herramientas es que tú puedas accesar a tu propia información, porque tú eres el único que ha vivido esa experiencia, el único que ha tenido esa experiencia y por ende puedes accesar a esa información. Entonces, uno empieza a sanar desde que empiezas a indagar en tu pasado. Y pasado lo digo con comillas porque el pasado no existe. Simplemente es como si tuvieras una computadora, tuvieras varios archivos, el archivo de tu niñez, el archivo de tu juventud, el archivo de tu adultez y bueno, ¿no? Entonces tú entras a la computadora, buscas mi niñez, ¿no? Y en tu niñez empiezas a repasar otra vez todo lo que viviste, todas las emociones que sentiste, positivas, negativas, que prácticamente las enfermedades son resultado de emociones negativas, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Si fuimos concebidos de manera consciente, si nuestros padres no nos esperaban, si nuestros padres no nos querían. Entonces todas esas emociones que la madre o los padres más bien van sintiendo cuando tú estás en la pancita de tu mamá, pues todas esas emociones se van grabando en tu memoria. Entonces eso se va a ver reflejado en tu vida para que tú le puedas dar conscientemente una solución, ¿no? Que puedas sanar, ¿no? La sanación se hace cuando uno toma conciencia, ¿no? Del por qué y para qué yo viví esa experiencia. Entonces ahí ya entramos en esta parte del subconsciente, ¿no? Porque toda esa información está almacenada, pero la tenemos de forma subconsciente, es decir, quizás no le hacemos caso, quizás la hacemos a un lado, ¿no? Pero ya cuando vamos a indagar, vamos a esa partecita, esa información subconsciente, accesamos y la volvemos consciente. En el momento en que tú te empiezas a ser consciente con estas preguntas de por qué, para qué, en ese momento ya empieza la sanación. Ajá. Entonces, la sanación es yo podría decir que es un 100% individual. Ajá. Es un trabajo individual. Que si yo quiero sanarme, yo tengo que accesar a mi propia información. Puedo recibir ayuda, sí, de terapeutas, de personas que te digo que puedan hacer, que puedan trabajar con estas herramientas que te he mencionado, porque hoy en día hay muchas herramientas para trabajar esta parte, así que a ti te toca buscar cuál te acomoda mejor, ¿no? Cuál resuena también contigo. Y no es más que eso, ese es el principio de la sanación. Ajá. Y si tú puedes recordar, ¿no? Puedes recordar tu vida, tú puedes ir anotando, por eso es importante quizás tener un diario, ¿no? Yo en mi caso, desde que estaba en la secundaria, yo hacía mi diario y escribía todo lo que me sucedía, todo lo más relevante para mí. Y normalmente eran cosas emotivas, ¿no?
o cosas tristes, ¿no? Que a lo mejor no le podía contar a mis padres en ese momento. Entonces voy a mis diarios, voy a ver, pues en este día, tal fecha, estaba experimentando esto, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta. Por eso es muy importante esta parte de la autobiografía, ¿no? Hay muchos que nos gusta escribir, entonces pues aprovechamos esa parte para ir haciendo un diario de todo lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que muchas veces se va repitiendo cada ciclo, ¿no? Cada ciclo, cada cierto tiempo se repiten circunstancias que todavía tienes pendientes, ¿no? Que no has resuelto en tu vida. Y es eso simplemente la sanación, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que tener bien clara, que la sanación empieza por esta introspección, ¿no? ¿Por qué y para qué? Así que espero que te haya servido este primer video de terapia en la cual te estaré compartiendo información para tu propia sanación. Namaste.